Bueno, pues oficialmente bienvenidas a una sesión más de lo que es el taller de historia. Antes de iniciar con lo que es la explicación del tema, pues les recuerdo a algunos consensos que llegamos. El primero de ellos es que el día de mañana no va a haber clase por lo que me comentaron. ¿Sale? Así es que nos veremos hasta la siguiente semana. No se preocupen, estamos a buen tiempo. Creo que por aquí no tengo nadie que va a sistema abierto, así es que tampoco no hay tanta prisa. Y esto que implica que se tenía programado que para el día de mañana pudieran entregar las actividades que quedan pendientes, la primera tanda de desafíos, pero como no nos vamos a ver, entonces hay una extensión de plazo por 8 días. ¿Sabe? Que espero que puedan hacer esas tareas, ya que son un reto para ustedes y también un refuerzo de lo que hemos visto, de sacarles de su zona de confort, perdón, para realmente que ustedes aprendan. ¿Salí, vale? La segunda cuestión es que entonces la próxima semana tenemos, como ya acabaríamos hoy la unidad, la próxima semana les dejaría una una nueva serie de actividades. Ya las tengo preparadas, mañana las subo antes de que comiencen las fiestas y eso, a la carpeta de Drive de siempre, para que se la puedan descargar, la vayan viendo y yo les aconsejo que en la medida de lo posible las vayan realizando. La bibliografía complementaria que les puede ayudar para poder hacer esas actividades también ya está en otra carpeta de Drive. Ustedes recuerden que les mandé una dirección en donde estaba una carpeta que creo que se llama material complementario de historia o algo así. Y ya si ustedes acceden a ella, hay varias carpetas. Una que tienen que ver con los manuales, la otra con las actividades de cuestionario, que es para que practiquen en la resolución de examen. Una más que es la bibliografía complementaria, que le estoy subiendo cada unidad. Y tenemos una última carpeta que son las actividades integradoras. Creo que así se llama. ¿Sale? Entonces, váyanlas bajando, vayan revisando ese material. Y bueno, en teoría, ya deberían de estar culminando con lo que es esta primera tanda de actividades integradoras, que son las que abarcaban desde ilustración hasta revoluciones liberales burguesas del siglo XVIII. La segunda va a abarcar desde la sesión pasada que vimos, esta que es inoportuno por el sismo, hasta el tema de hoy, ¿vale? Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Se integran nuevas personas al grupo. O sea que en teoría tengo 3 Sofías en este grupo. Multiverso, ¿eh? Sí, son 3. Hola Sofía, ¿qué tal? Presenta a tus compañeras. Profesor, Hola, hola, ¿qué hola tal? a todos desde Hola. la ciudad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, bienvenida. Mira, Hola, bienvenidos. me recordó un poquito a Toy Story, a la 3 cuando llegan nuevos juguetes a Sunnyside. Bueno, pero aquí no es tan macabro el asunto, ¿sale? Bien, entonces continuaba con los avisos. Ya saben entonces en dónde está el material. Sí, como apenas acá incorporar Sophie. Entonces, bueno, posterior a la clase, quédate un ratito para que te vaya explicando qué onda con el material extra, ¿sale? ¿Qué otra cosa les tengo que avisar? Además de las actividades, que ya está la bibliografía complementaria. Estoy visualizando hacer un examen
al final del curso, un examen general, con la idea de que así como estamos desarrollando habilidades que les pudieran llevar a un aprendizaje más significativo de la historia, también va a haber esta prueba que de algún modo, por lo menos en historia, las tengan bien preparadas para el examen de admisión. No hay mucha variación, de hecho, entre Comipems y licenciaturas, es que ahí, Jimé, no hay ningún inconveniente contigo, ¿sale? Además que el nivel de dificultad es medio. Tentativamente, esta evaluación la haría más o menos cuando acabemos los contenidos. Yo calculo que serían, bueno, en unos 4 sesiones, más o menos, si no ocurre por ahí alguna otra cosa. Y bueno, esto también con la idea de que ustedes miren en dónde, qué tanto avanzaron, en dónde les costó más trabajo y en dónde van bien. ¿Sale? Digamos que estoy atacando ahí las dos cuestiones. ¿Dudas respecto a los planes a mediano plazo de este taller? Ninguna. Las actividades integradoras me las van a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿sale? Creo que eso es más sencillo, que luego ahí también por correo electrónico me resulta un tanto complicado y no falta quien, profe, no me dio bien su dirección. Entonces, para irnos por la segura, ahí el grupo de WhatsApp, ¿sale? Agréguenme a su nombre, por favor. Y por supuesto que tiene una vez de vuelta, les voy a retroalimentar, que sí, que no. Voy a ocupar ahí esta nomenclatura que utilizan en la UAM, suficiente, eficiente y bueno, todas esas cosas. No me gusta en sí poner números, se me hace muy hasta violento, ¿no? Y por supuesto que ahí van a haber comentarios en donde yo evalúe hasta qué punto están mostrando lo que conocieron. Es una evaluación quizá un tanto diferente a la que están acostumbrados en la escuela. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues bueno, creo que eso sería todo. Lean, eso sí, lean, echen mano de todo el material que tienen que está a su disposición. Si por ahí creen que necesitan otro tipo de recursos, bueno, también avísenme, para eso también es el chat. ¿Vale? ¿Comentarios, dudas, preguntas respecto a lo que vamos a hacer? Todo claro, profe. Perfecto. Muy bien. Pues ahora sí, ya metiéndonos de lleno con lo que es el tema de hoy, pues bueno, vamos a ver a profundidad, aunque de manera general, valga la contradicción, una de las consecuencias más relevantes de la revolución industrial, que van a ser los movimientos obreros. Para entrar a detalle, ustedes recordarán que este proceso histórico va a traer una serie de transformaciones que hicieron que el mundo no fuera el mismo. Ya saben, adelantos tecnológicos, un impulso económico, incluso hasta el surgimiento de nuevas ramas industriales. Pero, bueno, entre otras cosas, conllevó también a que la desigualdad social que ya existía desde antes se hiciera más grande. Ustedes recordarán que con las revoluciones liberales burguesas sí hubo una ampliación en cuanto a participación política y derechos individuales, pero se dejó de lado lo social, lo cual conllevó a que la mayoría de las personas no pudieran disfrutar de estos avances. Digamos que fue relativo y parcial la mejoría del nivel de vida, ¿sale? Y entonces esto implicó que estas personas, los obreros, el proletariado, como le quieran llamar, comenzaran a tomar cartas en el asunto. Digamos que, pues sí, es
algo relativamente lógico, ¿no? Si ustedes no están conformes con la situación, tienen de dos sopas. Aceptarlo y aguantarse, como llegaba a decir mi abuelita, o en la medida de lo posible cambiar. Y aquí, pues sin necesidad de ser grandes intelectuales, lograron hacerlo. ¿Sale? ¿Dudas en lo que vamos a ver hoy? No. ¿No? Así es que bueno, esta clase va a ser un tanto ruda. Ahora, ¿qué vamos a... ¿qué pretendemos hacer hoy? ¿Cuáles son los objetivos? Pues miren, algo muy básico que es identificar la situación que se enfrentaban los obreros del siglo XIX y, ¿por qué no ser un poquito más ambiciosos? Visualizar con lo que estamos viviendo en nuestros días. Considero que por aquí tenemos material suficiente en tanto que ya hay personas que tuvieron de alguna forma experiencia laboral, es decir, que ya tuvieron por ahí sus primeros trabajos o están por tenerlos. Así es que ya comienzan a adentrarse también en esa parte del mundo. Vivan, bienvenidos al planeta de los adultos, ¿no? Ahora, el segundo objetivo que pretendo con la sesión de hoy, o por lo menos con la primera parte, es comprender las particularidades de cada uno de estos movimientos obreros. Esto porque, ñaca, 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 resulta que en el examen llegan a ser un poquito más específicos en cuanto a las características de cada uno. Y uno de los errores más comunes es que tienden a confundirlos. ¿Sale? Entonces, por eso vamos a hacer este recorrido, que a mí en lo personal me gusta bastante, es uno de los temas que más me laten. Así es que si por ahí me ponen, veo o me ven con cara de enamorado, es por el tema, ¿sale? Ahora, el tercer objetivo es valorar las consecuencias que generó este movimiento histórico, que fueron bastantes, que fueron muy, muy, muy grandes. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y para calentar motores, vamos a ver un video que les acabo de proporcionar por el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Presten mucha atención a lo que se ve en el video. Dura muy poquito, dura unos 3 minutitos. ¿Lo vemos en este momento, profesor, el video? Sí, y vamos a platicar en cómo vivían estas personas. ¿Sale? Sí, por favor, véanlo. Ya lo proporcioné en el grupo. Y denme una reacción cuando acaben de verlo, ¿sale? Bien, pues cuéntenme qué piensan de la situación. Y traten de visualizarlo también con la foto que les pongo en la presentación. ¿Qué me pueden decir de cómo vivían? Yo quiero opinar. Adelante, adelante, adelante. Ahora que adelante. puedo, porque en el metro ya no puedo. No, pues. Sí, no te preocupes, venga. El video me hizo acordarme de las primeras clases de historia que nos dio. Uno de los mitos que rompía acerca de que, pues, la vida es cíclica. Vaya, por más que tú hicieras, trataras, vas a llegar al mismo punto. Permíteme. Sí. Y con la frase que dijo la video, comentaba algo así, que era su destino, era un destino que tenía que tomar. Me acordé de las primeras clases sobre que los griegos pensaban en eso, ¿no? Sí, de que en realidad no había un cambio, sino que más bien ya todo estaba determinado, ¿no? Exacto. Bueno, eso me hizo acordar porque el video también de la mala, pobre o carente vida, más bien libertad que tenían en aquellos años.
de 14 a 18. Bueno, yo que sí trabajo, porque trabajo medio tiempo, Ajá. pues como que no me imagino la verdad tener que trabajar, al menos en una fábrica, 14 o 16 horas. Y supongo que en ese entonces no había un programa de evitar riesgos, de gestión de riesgos, así que yo me imagino, quiero asegurar que había muchísimos accidentes, porque no tenía normas de seguridad básicas. Debe haber sido muy difícil para las personas en aquel tiempo, más soportar la idea de que pues era su destino y no podían hacer nada para cambiarlo. No sé qué es peor, si la fábrica o ese tipo de idea que tenía. Bueno, es bastante puntual esa pregunta, ¿no? Ahorita la atacamos. Bien, ¿quién más quiere compartir sus comentarios respecto al video? Yo tengo como dos ideas puntuales. A ver. La primera es la diferencia de clases, ¿no? Como Ujú, dice en el video que las mujeres de la burguesía o las hijas de los burgueses, todas ellas, pues sí tenían como la oportunidad de ir al cine, de ir a la escuela, de hacer otras actividades mientras que otras estaban trabajando. Otra cosa que se relaciona es que dice, pues esta es la vida que a nosotros nos tocó, ¿no? O sea, ya no hay como una solución en la que diga, ah, pues me esfuerzo y trabajo más y salgo adelante, ¿no? Porque pues para ellos no había esas oportunidades, o sea, era como limitarlos para que ujú. la gente de la clase obrera no pudiera tener esas oportunidades. Exacto, ¿no? Y que bueno, algo que me atrevo a sustraer hasta nuestros días es que es eso, ¿no? Pese a que uno incluso tenga la oportunidad de tener un estudio, por ejemplo, de ser, como dicen los más pesimistas, mano de obra calificada y esté con un montón de talentos, no va a poder desarrollarse cabalmente o llegar a esos niveles de desarrollo que sí podría tener alguien que proviene de una familia acomodada y que les da un capital no solamente, digamos, material, sino incluso intelectual, mucho mejor que el de nosotros, ¿no? Y que además por ahí pudiera tener conectes, como decimos coloquialmente, para poder, no sé, poner una empresa, por ejemplo, ya ven que está muy en boga esto de tener mentes de tiburón y emprender. Entonces sí, y es algo que nos remite al presente, ¿no? ¿Qué tanto realmente ha cambiado? Si lo del siglo XIX ya ha trascendido a cómo lo vivimos hoy, ¿no? Es parte también de lo que implica aprender historia. Vamos a ver quién más quiere por ahí compartir su opinión. ¿Qué piensan de esta situación a partir de lo visto en el video? Y, por ejemplo, me gustaría escuchar o leer a las más jóvenes. No sé si por ahí Jimena, Susana, Allison, Yokari, ¿tienen alguna impresión al respecto? Bien, Yokari, ¿qué piensas de la situación que viste en el video? ¿Ok? ¿Pudieras contarnos algo que no se haya dicho? Y eso agreguen además que en el caso de lo que es la cuestión de género, pues hay una situación mucho más lamentable, porque se embarazaban jóvenes, además de trabajar, se embarazaban y tenían hijos. Y la violencia hacia las trabajadoras era
más extensa que sea los varones. Y con esto no estoy diciendo que un sexo sea mejor que el otro. Ambos vivían de la patada, pero hay, digamos, grupos que son todavía más marginales entre los marginales. Y en este caso, las chicas, las mujeres y los niños, pues, tienen la peor pasada. Vean en la fotografía, ¿no? Es algo terrible. Vamos a intentar responder y aquí me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué harían ustedes ante esta situación? Pónganse en la piel de estas personas. Lo asumirían así como, bueno, pues ya ni modo, esta vida me tocó, así lo quiso Dios, o mostrarían algo diferente, harían algo por cambiarlo. Pues es que siento que depende del contexto, porque si yo estuviera como al 100% en los zapatos de esas personas, yo creo que actuaría de la misma manera al rehusarme, porque a lo mejor no tuviera otra visión, no viera un poco más allá por la situación, o sea, siento que no es lo mismo, por ejemplo, ahorita decir, pues le echo ganas o me esfuerzo el doble o busco la manera de salir. Siento que en esos entonces no había esa manera, no había como esa pequeña oportunidad en la cual verle, ¿no? Sí, exacto, todos los caminos están cerrados. Que reitero, ahora no es muy diferente si somos fríos y crudos. De hecho, pues bueno, mañana les voy a compartir un podcast en el que participé, donde justo hablamos de este rollo de la igualdad de las oportunidades, ¿no? Pero bueno, comparándolo entre el siglo XIX y ahora, por lo menos legalmente tenemos aparentemente defendidos algunos derechos que en teoría nos harían cambiar nuestra vida, por ejemplo, educación, ¿no? Digo en teoría porque en el camino hay una serie de condicionantes que no lo hacen de alguna manera fáctico. Otro ejemplo es, por ejemplo, la supresión del trabajo infantil, que bueno, aquí no lo veo, bueno, en las grandes ciudades es algo muy subterráneo porque sí lo hay, desde los chavitos que están contratados en los mercados, en la central de abastos ahí para ayudar a las economías familiares, bueno, ni siquiera contratados, o sea, tienen que trabajar ahí. Los niños de la calle también trabajan. Y pues bueno, en provincia todavía es más, en el interior de la República familias enteras siguen cultivando la tierra. Pero en teoría, reitero, eso está prohibido, o por lo menos hay una reglamentación y se pretende un pago más justo, ¿no? Que bueno, yo tengo ahí mis reservas. Acá no, acá ni eso había. Consideren otras cuestiones como la salud, como vivienda. No sé si pudieron ver la película de Germinal, si no, ojalá que tengan chance de verla. Y ahí eh, muestran cómo tristemente vivían las familias de aquella época, ¿no? En espacios muy chiquitos, que bueno, hoy llegamos a un punto un tanto parecido, ¿sale? Cada vez los depas los hacen más chiquitos y cada vez los compartimos con más gente y son muy, muy caros. Entonces, ante esa situación, ¿qué harían? Esta Carla opta por hacer algo, por movernos. Las demás, ¿qué piensan? Lo aceptan, dicen, ay, está muy feo, pero pues no queda de otra, le atoro, o buscan alternativas. Por lo menos muestran un descontento. ¿Cómo empezar a aprender Python en menos? Ok, Jimena plantea pues una postura radical y valiente, que es pelear por la igualdad, eso me agrada. Y vamos a ver que este tema también tiene mucho que ver con el rollo de los derechos de la mujer, ¿eh? Es un tema muy padre. Bien, ¿qué dicen las demás?
coinciden con Jimena o lo aceptan. Procuren ser más participativas, por favor. Claro, sí, fue una de las cosas que se ganaron. Tardaron un poco, pero sí, sí, fue una de las cosas que se ganaron. ¿No? Alison, Yokari, Susana. Bueno, pues muchas personas, sin saber de teoría política, de Estado, nada más sintiendo a flor de piel la situación, pues coinciden con lo que comentan esta Jimena, ¿sale? Y eso, bueno, desencadenó una serie de movimientos que buscaron mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Que eso quede muy, muy claro, no solamente piensen en términos masculinos, ¿no? Sino también aquí las mujeres van a tener un papel protagónico, es brutal lo que hicieron, ¿no? Entonces, estos movimientos van a ir desde lo más básico, lo inmediato, hasta alternativas de organización social y política. ¿Sale? Entonces hay que poner mucha, mucha atención. El primer brote de rebelión va a ser un movimiento obrero conocido como el udismo. El udismo va a tener por objetivo la destrucción de las máquinas, porque los obreros de ese entonces pensaban que más bien las máquinas eran las causas de que se quedaran sin trabajo. Recordemos que también es otra de las consecuencias de la revolución industrial, el desempleo. ¿Sale? Entonces ellos pensaron, así muy Terminator el asunto, que si se destruían las máquinas, ellos iban a recuperar su antiguo empleo y podrían mejorar sus condiciones de vida. ¿Sale? Se le conoció como ludismo porque uno de los primeros que hicieron estas acciones fue un cuate llamado Ned Ludd, una persona que está a mitad entre leyenda e historia, un tejedor, que junto con otros compas comenzaron a destruir los telares. ¿Sale? Este movimiento se va a organizar entre 1800 y 1830 y va a tener como epicentro Inglaterra. ¿Sale? No va a ser un movimiento pacífico, van a haber violencia en ambas partes. No logró mucho, sin embargo, lo valioso de que se levantaran esos obreros y destruyeran esas maquinarias es que estaban visibilizando el problema. Y creo que eso es algo importante. Si no se visibiliza un descontento, realmente no se puede evidenciar que hay algo. ¿Sale? La pasividad no es buena. Así que voy. Bien, otro aspecto importante de este movimiento es que vemos que los obreros, pues no son lo que a veces nos comentan, ¿no? Que las clases bajas no son unas borregas, como se llegaba a señalar, sino todo lo contrario, que tienen sus propios mecanismos e iniciativas de participación que no necesitan de gente muy, muy estudiada para luchar por sus intereses, ¿sale? Y esa experiencia, más adelante, va a conllevar a organizar otro movimiento muy distinto denominado cartismo, que va a luchar por no solamente por los derechos sociales de los
trabajadores, sino de alguna forma buscaban que los obreros tuvieran una participación política. Es decir, para ellos los derechos políticos eran algo importante. Recordemos que en esta época sí ya estamos en sistemas políticos liberales, pero eran censitarios, es decir, conservadores. En pocas palabras, que no todos eran considerados ciudadanos. ¿Sale? Entonces, los obreros aquí entendieron que para poder transformar sus condiciones de vida debían de ejercer un poder, debían de estar en la polaca. ¿Sale? Además, hicieron algo bastante grandioso, que es reivindicar una serie de prerrogativas a través de una carta que va a ser llamada la Carta del Pueblo, que van a ser firmadas por 1 millón de trabajadores. Esto también es un avance si consideramos que la mayoría de los trabajadores eran analfabetas. Reitero, la educación en esta época no era para todos. Bueno, entre las cosas que solicitaban, pues era que hubiera una serie de distritos electorales iguales, que se reconociera el voto universal. Los más radicales pedían el voto a la mujer, o sea que aquí pudiéramos conectarla con una oleada feminista. Esto del feminismo no es algo nuevo, ya tiene sus siglos incluso de lucha. Aquí estamos en una época feminista muy importante, en donde también se suman al voto para la mujer, ¿vale? Y también a que al momento de casarse no fueran consideradas como propiedades, que eso también es importantísimo mencionar. Entre otras cosas, también planteaban que los diputados no fueran los mismos todo el tiempo, que hubiera una renovación, que no necesitaba ser propietario de un capital o de un latifundio para poder ser elegido diputado. Recuerden aquí lo que planteaba Rousseau, esto también es muy importante, y lo que más adelante también ahí va a recuperar Marx, que las clases sociales son las que van a ir sobre sus intereses. Y si un gobierno está constituido por la burguesía, evidentemente no va a considerar a la gente, más que para lo mínimo para sus propios beneficios. Entonces, era necesario que existieran diputados obreros, políticos obreros, no como ahora lo entendemos, sino como verdaderos representantes y garantes de que hubieran leyes a favor de ellos. ¿Sale? Aquí vemos también que lo que hoy hacemos como política pues está bastante distorsionado. ¿Sale? Entre otras cosas pues planteaban también el voto secreto. Este movimiento va a tener ahí algunos avances. Por ejemplo, el hecho de que se va a empezar a regular las relaciones laborales, algo que no se había considerado. Se van a limitar las jornadas de trabajo para mujeres y niños. Se va a permitir que los obreros se puedan asociar en colectivos. Antes era prohibido tener sindicatos. Y bueno, algo muy importante es que la movilización sirve de algo. O sea que, reitero, seguir las reglas no beneficiaban a los trabajadores. Necesitaban alzar la mano y alzar la voz. ¿Ok? Así que bueno, los movimientos sociales de alguna manera sí tienen un impacto positivo en los cambios de la sociedad. Muchas veces ellos son los que lo impulsan. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con el cartismo? ¿Sus principales características? ¿Ok? Las demás... Susana, Alison. Vamos bien, profe. Ok. Bueno, entonces, la cosa aquí no acaba.
Y vamos a tener otro movimiento muy, muy importante que van a ser las trade unions. Las trade unions van a ser organizaciones integradas por trabajadores de las fábricas cuyos objetivos se van a centrar en mejorar sus condiciones de vida. O sea que aquí ya empezamos a ver que comienzan a formarse los primeros sindicatos. Es decir, lejos de lo que se ve ahora, los sindicatos como esta organización que está para defender los derechos de los trabajadores y que a su vez es un intermediario entre los patrones, los trabajadores y el Estado. Que después se corrompieran y de alguna manera defendieran o cuidaran a flojos, protegieran, mejor dicho, a flojos para desde ahí generar un segmento, una segmentación de los obreros, pues bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero en este momento, ahora sí que de la unión nace la fuerza, aquí se comienzan a expandir esta serie de leyes de carácter social y algo también muy importante, los movimientos obreros no solamente van a centrarse en Gran Bretaña, sino también en Francia, los Países Bajos, es decir, Holanda y Bélgica, y los Estados Unidos. Eso va a preparar el terreno para movimientos sociales mucho, mucho más complejos. El primero de ellos es el socialismo utópico. Este movimiento se va a caracterizar por ser heterogéneo, es decir, que no vamos a tener una línea teórica de principios definida, sino van a ser de chile, mole y pozole, dependiendo de la persona que lo impulsara y también del contexto geográfico y social. ¿Sale? Va a ser idealista, va a ser muy, como dirían algunos amigos, hasta Teletubby, soñando con un mundo ideal, diría la canción de Aladín. Pero algo muy, muy relevante de esto es que fue una reacción en contra de las desigualdades que trajo consigo el capitalismo industrial. Aquí, otra vez, remarco que vemos un cambio en el modo de producción. Pasamos de la manufactura, que implicaba una serie de relaciones laborales un tanto diferentes, donde aún se preservaba un poco esta parte de la comunidad, a un capitalismo industrial que expone mucho la cuestión del individuo, que se sustenta en el consumo, que defiende a ultranza la propiedad privada y que también se afinca en explotación de la fuerza de trabajo. ¿Sale? El capitalismo a partir de esta época se mueve en esa línea, en la defensa de la propiedad privada y en la explotación del trabajo. O sea que como tú no tienes nada para mantenerte, salvo tu fuerza de trabajo, yo la voy a contratar, vas a trabajar para mí un determinado tiempo y ese tiempo te lo voy a pagar. Y todo lo que produzcas en ese lapso va a ser para mí, aunque yo no participe en los procesos de producción. Eso hace que la situación sea muy complicada, que se genere mucha desigualdad y contra ello va el socialismo utópico. Así es que van a haber un montón de principios, les digo, es bastante diverso, pero vamos a tener, por ejemplo, a Henry Saint-Simon, que planteaba que no, que la sociedad debía organizarse a partir de una élite que supera científicamente cómo funcionaban las cosas. De ahí el origen de la tecnocracia, es decir, el gobierno de los técnicos, de los especialistas, que eso pues también va muy de la mano un poco con lo que ahora vivimos con el neoliberalismo. No quiere decir que sea igual, él pensaba en otra cosa, ¿sale? Pero hubieron otras personas como Charles Fourier y Louis Blanc, que no aparecen aquí, que ellos hablaban de que para contrarrestar lo que hace el capitalismo tenemos que volver a lo básico, a una organización social comunitaria. Es decir, que hubiera un trabajo por generar un bien común. Ojo, todavía no llegaban a las explicaciones así muy, muy objetivas y científicas de Marx y Engels,
o profundas como las que plantea el anarquismo, pero sí ya empezaban a reconocer que la bronca que genera la desigualdad es la propiedad privada y el control del dinero y la explotación del trabajo. Comenzaban a hablar de eso y proponían, reitero, organizaciones más colectivas, por ejemplo, las cooperativas, por ahí investiguen cómo funciona Pascual. Otro tanto es de carácter, bueno, había unos talleres comunales que les llamaban falansterios, ¿sale? Y los más, digamos, idealistas, por así decirlo, van a sentar las bases del anarquismo. De tal manera que ellos proponían que la sociedad debía de estructurarse a partir de relaciones de solidaridad. Es decir, que yo reconozco que tu beneficio es mi beneficio, entonces colaboremos juntos. Sin embargo, a pesar de que suene muy bonito esto y de que se va a extender por la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, al no tener una cohesión, al no atacar razones objetivas del por qué el capitalismo genera esa desigualdad. Y sobre todo, al apostarle a un pacifismo, muchos de estos personajes, muchos de los que proponían las ideas del socialismo utópico, eran clase medios o empresarios. Entonces planteaban o pensaban más desde la voluntad de, ay, soy buena onda, te voy a dar un día de descanso, hasta incluso el paternalismo. Ah, yo soy un dueño de una fábrica y tengo una responsabilidad moral con mis trabajadores y pues los voy a procurar porque los veo como hijos, ¿no? Que a lo mejor por ahí ya se han topado con gente que piensa así. Es muy común en los pequeños negocios, en México todavía se da. Pero reitero, no hay un programa bien apagado, no hay algo que, digamos, explica objetivamente la desigualdad. ¿Sale? Y digamos que el meollo del asunto todavía no está muy claro. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, los demás. Vamos bien, profe. Vientos. Muy bien, entonces vamos ahora con el contraste, una manera más racional y objetiva de explicar las desigualdades y que va a dar pie a un movimiento obrero pues de los más radicales y mejor estructurados que hubo. El socialismo científico va a estar fundado por Marx y Engels. Y bueno, hay que señalar que ellos se sustentaban una ideología que conocemos como marxismo, que para muchos esto sería como el demonio, ¿no? Pero vamos aquí también a romper ciertos mitos. Antes de empezar a explicar qué onda con el socialismo científico, bueno, hay que señalar que el origen de ese nombre es porque ellos intentan hacer una explicación rigurosa y científica de la realidad. O sea que a diferencia de estos carnales, déjenme los pongo, que hablaban de no, es que la desigualdad es porque el hombre es malo por naturaleza y cuestiones demasiado subjetivas, estos no. Tenemos que hacer una explicación desde dónde viene esto y cómo funciona el capitalismo. Para ello, tanto Marx y Engels van a echar mano de varias disciplinas: economía, filosofía, historia, ciencias políticas. Estos güeyes son unos todólogos, son como el Avatar. Si por ahí han visto la serie de dibujos animados, y no se las recomiendo, hagan de cuenta que estos brothers son como el Avatar de las ciencias sociales. ¿Sale? Y bueno, después de muchas horas nalga de estudio, ellos llegaron a la conclusión de que el origen de la desigualdad
proviene de que unos pocos que no participan en el proceso de producción de bienes, es decir, en el proceso de generación de riqueza, van a acaparar los medios con los cuales ésta se realiza. Entiéndase medios de producción, máquinas, dinero. ¿Sale? O sea que la burguesía que no chambea va a acaparar los medios para producir la riqueza. Y lo que lo va a justificar es la propiedad privada. ¿Sale? Así es que la propiedad privada es lo que va a originar realmente la desigualdad. Es lo que va a permitir que unos pocos disfruten el producto del trabajo de muchos. ¿Sale? Para ir ahondando un poco más en este rollo, ellos planteaban que la existencia de la propiedad privada impedía que la clase trabajadora disfrutara del beneficio total que producía su trabajo. Vamos a poner una cuestión. Los trabajadores no tienen manera de obtener los medios de producción. No tienen dinero para comprar las máquinas y no son dueños de las fábricas. Entonces, lo único que les queda para medio subsistir es su fuerza de trabajo. El empresario, burgués, capitalista, como quieran llamar, necesita de ese trabajador para generar riqueza. Él no lo va a hacer, pero tiene la lana para invertir y tiene los insumos para producir. Entonces le dice, oye tú, que no tienes para comer, ven, te doy chamba. Trabájame 8 horas diarias y yo te pago 100 varitos diarios. 100 pesos la jornada. El obrero que no tiene para comer dice, pues va, jalo, no hay de otra y además tengo que mantener como 15 hijos. Las familias eran muy amplias y lo pudieron ver en el video. Entonces, bueno, ya el obrero se pone a trabajar y entre la maquinaria y lo que el obrero hace, genera que ese capital, es decir, el dinero que está invertido para producir en las fábricas, genere mercancías. Hagan de cuenta que en una jornada de trabajo, para que hagan cuentas, un obrero llega a producir, vamos a poner un bien, 100 cajas de chicles. ¿De a cuánto les gusta que lleguen a vender la caja de chicles? ¿40 pesos? ¿50? Como dirían por ahí, vamos haciendo cuentas. Entonces, un obrero por jornada de trabajo, un poco para ir bajando lo que planteaba Marx, va a producir en 10 horas de trabajo alrededor de 350 cajas de chicles en un día. Un día de trabajo que constituye una jornada de 10 horas, y no estoy viendo cuatro porque las jornadas en aquella época eran mucho más duras, van a producir 300 cajas de chicles, que en el mercado se va a ofrecer a 35 pesos. Supongamos que el empresario llega a gastar en un mes unos 30,000 pesos de salarios, más entre mantenimiento, maquinaria y producto, unos 50,000. Para poner algo exacto. Y entonces, bueno, 350 cajas de chicles de a 35 pesos. Bueno, no me estoy viendo muy lento. Vamos a hacer más. 10 jornadas de trabajo producen 1,000 cajas de chicles. De a 35 pesos. $35 por 1,000. Estamos hablando que en un día de trabajo por un solo obrero, está produciendo el empresario 35,000 pesos diarios. Multipliquen esos 35,000 por 30. Vamos a ver por ahí un número estratosférico.
estamos hablando que, y solamente nos estamos enfocando en el trabajo de un solo obrero. Este obrero le reditúa al empresario nada más y nada menos que 1,050,000 pesos mensuales. Si tenemos una pequeña fábrica en donde trabajan alrededor de 50 obreros y cada uno de estos obreros me produce 3,000 cajas de chicles que se venden a 35 pesos en el mercado, mm, bueno, no más, no más. Supongamos que mi fábrica me llega a producir 100,000 cajas de chicles al mes, que se venden en el mercado a 35 pesos. Me está dando mensualmente una cifra de 3,500,000 pesos al mes, de las cuales yo tengo que restar 3,500,000. Yo le voy a restar 80,000 pesos, que es lo que gasto en insumos y salarios. Entre menos salarios, más ganancias. Estamos hablando que al mes una pequeña fábrica de chicles con 50 trabajadores le está reportando a el dueño una ganancia de 3,420,000 pesos. Y entonces con esto Max dice, no manchen, esto es un robo. Porque el empresario, el dueño de la fábrica, al no intervenir en el proceso de producción de bienes, no participa en la generación de esa ganancia. Todo el peso de ellos se lo llevan las máquinas y los trabajadores. Y me refiero a trabajador desde un director de la fábrica que te pudiera ganar un salario aparentemente grande, pero que se lleva una gran joda porque él es el que tiene que vigilar que todo esté en orden, hasta el cuate de la limpieza, que es el que gana menos. Entonces Marx plantea que, bueno, eso que el empresario se lleva solo por ser dueño de esa empresa o fábrica, se le va a conocer como plusvalía. Y es la riqueza que produce directamente el trabajador con su labor, pero que no regresa. Entonces, por eso, para Marx, la propiedad privada es un robo. No es como también malamente explican en memes y, bueno, personas que piensan que el comunismo es el diablo, ¿no? Que el socialismo es si tengo 2 vacas, le regalo una a mi vecino. No es así. Uno de los principios que Marx plantea es que todas las personas que trabajan tienen derecho a participar de la riqueza y que se les distribuya de una manera equitativa, también en función de sus necesidades. Gente que no trabaje es una persona que no tiene derecho a participar de esa riqueza. Y con eso, bueno, también rompemos este mito que a veces nos llega por los memes. Por eso les puse este. ¿Vale? Entonces, Marx, para llegar a esta situación, lo que proponen es que, número uno, nos reconozcamos que estamos en el equipo perdedor, en el equipo del que nos están abusando. Segundo, si ya reconocimos que ya llevamos la de perder y queremos cambiar las cosas, tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos en un partido político que busque el poder. Ahora, como ya también lo vimos más adelante, y si no, pues recuerden sus clases de derecho, formación cívica y política y materias afines, geografía, que el Estado, mejor dicho, el gobierno, va a hacer leyes aparentemente por un bien público, pero que si lo sometemos a crítica, en realidad defiende los intereses
del empresariado, es decir, de la burguesía. Por consiguiente, de una manera aparentemente pacífica, no vamos a poder lograr un cambio. Tenemos que tomar el poder de una forma violenta. A eso Marx le llamaba la lucha de clases. La manera o la idea de, digamos, la posibilidad de que el trabajador gane va en relación a la organización y al número de personas que van jalando. Marx le apuesta a que el trabajador puede ganar porque son muchos. Es necesario conquistar el poder para que de esta manera organicemos un Estado obrero que colectivice la propiedad y haga una distribución más equitativa de la riqueza. Eso es lo que planteaba Marx, no someter flojos, como nos llegan a decir. ¿Sale? Así, de esta manera se instauraría una dictadura del proletariado que va en pos de generar este nuevo orden político, social y económico en el que todos participen de ese trabajo. Ahora sí que el Estado le correspondería únicamente gestionar esa propiedad, perdón, colectivización, y de esta manera las desigualdades sociales se acabarían. Y llegaríamos a lo que Marx denominaría comunismo. Ahora, esto no quiere decir que fuera algo determinante, pese al estudio científico, se sigue manteniendo como una posibilidad. Y una limitación muy, muy gruesa de este modelo es que a veces llega a ser tan autoritario que restringe las libertades individuales de los individuos, perdón, de las personas, y genera un nuevo orden de desigualdad, que es lo que los anarquistas, que digamos unos primos de los socialistas científicos, le van a reclamar. Para hacer un poco más dinámico esto, les pasé, te checo si ya se los pasé, un video que me gustaría que vieran. Ya se los pasé. Que de hecho se conecta bastante también con lo que llegan a ver en biología. ¿Sale? Así es que les voy a dar unos minutos para que puedan verlo. Y ahorita ahondamos un poquito más sobre el anarquismo. ¿Sale? Es que les doy ahí unos minutitos para que lo vean. Ahora, considerando lo que ustedes vieron en el video y lo que aparece en la presentación, ¿cómo podrían definir al anarquismo y qué es lo que buscaban? Las leo, las escucho. Yo no lo terminé de ver porque cuando puse en WhatsApp no venían los subtítulos. Tuve que entrar a YouTube para Ok. verlo. Pero por algo sí me di cuenta que, bueno, creo que Darwin, no me acuerdo quién, no, Darwin, no. Ajá. Ay, se me fue, perdóname, Julián, pero No te preocupes. creo que están malinterpretando el anarquismo como algo salvaje y en realidad no es así. Exactamente, el anarquismo no implica ser sinónimo de caos, sino todo lo contrario. Es una forma muy interesante y radical, por así decirlo, de organizarse socialmente. Rompe los esquemas que usualmente tenemos acostumbrados, ¿no? Hasta el rollo del esfuerzo y del mérito ahí quedan poniendo en entredicho, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se pone interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siento que es como darle la traducción social llevado a la naturaleza. Ujú. Sí, y que eso también es algo que va a ser muy, muy
particular del anarquismo, buscar ejemplos desde la naturaleza. Les digo, es una postura que también se intenta asumir como científica, como objetiva, pero parte desde otras premisas a lo que hizo Marx, por ejemplo, o lo que plantea incluso la sociedad capitalista, ¿no? Hubieron sociólogos, antropólogos que decían, bueno, así como en la naturaleza quedan los que son los que se adaptan mejor al entorno y todo es competencia y selección natural y en las sociedades debe ser igual, por eso incluso es válido que incluso determinadas sociedades sean exterminadas, los más radicales, o el anarquismo plantea, hey, no, espérate, esa no es la única vía, ¿no? También tenemos el apoyo mutuo entre especies, sociedades no autoritarias, y si nos vamos y lo trasladamos hasta el ser humano, pues se puede hacer, de hecho se ha realizado, y ellos también echan mano de la historia, ¿no? En el sentido de que antes de que hubiera una división social del trabajo, es decir, antes de que existieran las clases sociales, el anarquismo planteaba que habían modelos o tipos de comunidad no jerárquicos, en el que todos trabajaban para todos por un bien común, pero sin, a diferencia del socialismo científico, aplastar al individuo. Es decir, había una especie de balance entre lo que es la parte individual y colectiva del hombre y un respeto a su libertad. Recuerden que el anarquismo plantea que el hombre es libre por naturaleza. Y bueno, esto último también lo traen de Rousseau. Y entonces, a partir de esas premisas, la autoridad y la propiedad van a ser los causantes de esta división en clases sociales, de esta jerarquía, de estas desigualdades, y por eso son mucho más radicales que los socialistas. Los socialistas plantean la historia de un obrero, la estructuración de un Estado obrero, ¿no? Ellos sí creen necesario que debe de haber un Estado que rija toda convivencia social y vida pública, pero los anarquistas plantean y dicen, no, espérate, el hecho de que hubiera un Estado obrero implica que haya unas personas arriba y unas personas abajo, y esto con el paso del tiempo deriva en nuevos autoritarismos que históricamente se han dado. O sea, como que llega un momento eh, que las naciones que toman el rumbo del comunismo en algún momento se distorsionan y se vuelvan estados autoritarios. Pasó en la Unión Soviética, pasó en Corea del Norte, Laos, Camboya, incluso tristemente, eso sí, bajo diferentes situaciones en Latinoamérica, Cuba, por ejemplo, Venezuela. Pero eso sí son dictaduras muy diferentes a lo que el capitalismo llega a instaurar. La famosa democracia representativa del liberalismo, y bueno, la situación actual del neoliberalismo, pues es a veces hasta más salvaje y menos favorecedor de la libertad, ¿no? Tan solo analizan lo que ahora estamos viviendo y enfrentando. Entonces los anarcos van a la yugular, dicen, Nel pastel. Mejor no tengamos Estado y nos vamos a organizar de manera mutual, solidaria, como aparece en el video, respetando al otro. Es más, hasta hacen por ahí un reto a los valores establecidos. Dicen, bueno, a mí me educan para que yo me esfuerce, la idea del mérito y la competencia, eso también nos divide, eso no genera una empatía, eso no genera que me interese de manera sincera el otro, sino lo vea como un medio que me lleva a un fin, como un objeto. Y tristemente eso es lo que también rige en las relaciones sociales en la actualidad, incluso hasta en los noviazgos. En muchas ocasiones no nos enamoramos, sino que el otro representa una proyección de nuestras carencias y lo cosificamos. Por eso cuando hay un desencanto, cuando ese otro no responde a este esquema ideal que nosotros nos construimos, pum, la relación se quiebra, ¿no? Y bueno, ese modelo es lo que también genera hasta cuestiones más radicales como es una violación, una desaparición forzada. Fíjense qué loco. En el anarquismo no, siempre es un respeto hacia el individuo. Aquí la idea es organizarse sin jerarquías sociales.
Eso es algo tremendo, porque esto conlleva una gran disciplina, un gran sentido de lo hago no porque me obligan, sino porque está en mi voluntad realizarlo, porque reconozco que eso me trae un beneficio. O sea, no es tan fácil ser anarquista. A mí me llaman la atención y simpatizo con algunos principios, pero reconozco que no he llegado a una madurez como para asumirme anarquista. Y un anarquista que no respeta estos principios no es anarquista en realidad. ¿Sale? Y por ese motivo, al ser la postura más radical, es a donde le aventaron todos los perros de la represión. Desde los mismos marxistas que no les agradó mucho esta propuesta, hasta las mismas sociedades capitalistas, liberales, que hasta la fecha han generado una idea bastante turbia y distorsionada de lo que es anarquismo, que anarquismo simboliza caos, simboliza violencia, simboliza el no respeto a la autoridad, que bueno, ahí sí tienen razón, simboliza lo más malo de la sociedad. Por ahí sí les llamó la atención este tema, que es brillantísimo. Hay unos documentales muy buenos que se llaman Historia del Anarquismo, son 3 de hora y media. Están buenísimos, están muy, muy padres. Ahora, bueno, todas estas propuestas y movimientos obreros van a dar pie a una serie de acontecimientos que a la postre van a obligar a los gobiernos a ampliar los derechos, ya no solamente a los políticos individuales, sino a los sociales. El 1 de mayo es el primer epílogo de estos movimientos, fue una manifestación muy grande que se da en Chicago por el clásico principio de oye, vivimos de la chingada, tenemos que movilizarnos. Llegaron a ver hasta 400,000 obreros en las calles, algo brutal. Sin embargo, el aparato represivo del gobierno estadounidense se infiltra en estos movimientos, generan un incendio, una serie de trifulcas que se echan la responsabilidad a los anarquistas, y eso va a servir de pretexto para capturar a algunos de sus principales líderes. A la mayoría de ellos, 5, los van a ejecutar en la horca. Bueno, en realidad 4, uno se suicida antes. Y los otros 3 van a ser condenados a cadena perpetua. ¿Sale? Algo que también distingue al anarquismo es que si bien hacen trabajo teórico, también no dejan de ser obreros. Algo que tristemente algunos marxistas no contemplaron. La mayoría de los teóricos marxistas pues son gente que la verdad no viven el rigor de una vida de trabajadores. Engels y Marx son clase medieros, son gente que sí, muy buenos hablando de la fábrica y todo, pero pues jamás se partieron el espinazo así. Es más, hasta Engels tenía su fábrica. Los anarcos no. Gente desde Kropotkin, Bakunin, Elise Reclus, que son de los famosos, incluso hasta las chicas, Linda Parson, Emma Goldman, va a la par de trabajar, ser tejedoras, carpinteras, tipógrafas, escritores, pero acá los de abajo, pintores de brocha gorda, también van a dedicarse a escribir. La teoría y la praxis en el anarquismo va a ser mucho, mucho más cercana y visible que con el marxismo, ¿sale? El segundo epílogo lo tenemos en la Comuna de París, que es el primer gobierno obrero de la historia. Es un coletazo de la guerra franco-prusiana, que es algo que vamos a ver, espero, en un ratito. ¿Sale? Digamos que los prusianos derrotan a los franceses, con eso se unifica Alemania, y eso va a conllevar a que el gobierno inicie un proceso de militarización, de restricciones de las libertades, algunas de ellas ya ganadas por el pueblo francés, y los parisinos dijeron, no, ni madres, expulsan a los políticos locales, se arman la Guardia Nacional, que la mayoría es de origen obrero y campesino de provincia, se suma a esta rebelión y por 15 días van a actuar de una manera libre. Es un estado obrero. De hecho, las mujeres van a participar ahí. Aquí van a aplicarse varios principios anarquistas, más que socialistas,
Este movimiento va a ser anarquista. El gobierno entra a sangre y fuego en París y va a organizar una serie de ejecuciones masivas en contra de los trabajadores rebeldes. La primera experiencia de gobierno obrero que tenemos en la historia. Y algo también muy importante es los derechos de la mujer. Si algo enfatiza o distingue a esta serie de procesos es la participación de las mujeres, no solamente como gente de a pie que va, sale a las calles, apoya a sus maridos, eh, reparte volantes, incluso hasta se rifan los guamazos, sino también teorizando. Aquí les presento a tres personas que van a tener un papel muy importante, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Las tres tanto escribieron y hicieron muy buenos libros, como se rifaron hasta los guamazos. Linda Parson, que ven aquí, es una afrodescendiente, hija de negrito y mexicana, imagínense. Eso, doble discriminación en los Estados Unidos. Va a ser esposa de uno de los ejecutados en Chicago, de este señor, de Albert Parson. Va a ser su mujer. Y Linda, pues va a estar a la par que su marido, va a escribir, va a hacer mucho proselitismo y va a poner mucho en dedo en que no podemos hablar de una sociedad igualitaria si no hay un reconocimiento de los derechos de la mujer. Otra anarquista que va a jugar un papel relevante es Emma Goldman, una mujer que llegó a ser considerada como la enemiga número uno del Estado, que tiene un artículo muy interesante que si quieren se los paso por si gustan leerlo, en donde critica el matrimonio y el amor burgués. Creo que ese tipo de texto estaría muy bueno que incluso lo leyeran. Se llama Amor y Propiedad. Es ensayito, que además es bien ameno. Esta señora es bien intensa, pero escribe con mucha elegancia, es bastante amena. Y bueno, por aquí también tenemos a la marxista Rosa de Luxemburgo, que incluso va a intentar organizar sin éxito una revolución en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Esos son tres ejemplos muy, muy amplios. Por supuesto que hay más. Desde, reitero, las que teorizaron, se pusieron a escribir sobre economía, filosofía, política, justificando y ampliando la riqueza de estas corrientes y estos movimientos hasta las que se rifaron a los guamazos. Mención especial en la Comuna de París hubo, cuando empezaron los fregadazos, hubieron barrios que fueron defendidos completamente por mujeres y fueron de las resistencias que más le costó trabajo al ejército vencer, imagínense. Estamos hablando de madres de familia, de gente que no tenía adiestramiento militar. Piensen que eran tejedoras, niñeras, sirvientas o trabajadoras domésticas, las más preparadas taquígrafas, maestras, y ellas sin preparación militar le jodieron la vida a las fuerzas que mandó el gobierno francés para acabar con la comuna. Si por ahí desperté interés en conocer un poquito más sobre estos sucesos, hay unos documentales preciosos de la Comuna de París. Si quieren al rato se los paso, en donde está bien padre porque está filmado en blanco y negro, pero hagan de cuenta que hay entrevistas a los participantes. Es muy bueno ese documental. Muy, muy bueno, y mezclan tanto esas actuaciones como textos que van narrando el suceso. Está padrísimo. Algún día yo haré algo así. ¿Sale? Y ya, para cerrar este tema, tenemos las consecuencias. Después de mucho tiempo de fregar, de fregar y de fregar, se lograron obtener algunos derechos. No es lo mejor, pero reitero, hay un avance. Se avanzó en la equidad de género, cosa que todavía no hemos terminado de lograr. Hay un derecho a la educación. Aquí el Estado, más a forciori que por gusto, va a tener que garantizar una educación que, bueno, es un derecho que ha venido a menos, tristemente. Algo similar ocurre con la salud.
Así es que aquellos que van para medicina, Carla, a leer un poco de políticas de salud pública, campañas de prevención y bueno, eso también fue gracias a estos movimientos, el derecho a la vivienda, que ahora pues surge más que nada, sobre todo cuando están más interesados en hacer plazas comerciales, que viviendas para la gente de a pie, a un costo accesible, porque no rentas tan caras. Y la representación sindical, que bueno, tristemente también con el paso del tiempo, muchos de estos sindicatos se corrompieron y se volvieron aliados del sistema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con la consecuencia, con las consecuencias de los movimientos obreros y con el tema en general? No, profe, luego si nos puede compartir el artículo. Bueno, dispensen este pequeño problema técnico que hubo. No sé por qué recientemente cada vez que cierro una presentación y dejo de compartir pantalla, se me traba y no sé. Algo ahí ocurre que no me está gustando con Zoom. Pero sí, sí, con todo gusto yo proporciono ese material. Que les digo, está bastante bueno, ¿eh? Vale mucho la pena que lo vean. Y vamos a dar paso, así muy brevemente, con el último tema de la sesión. Que esperen, déjenme. Se aliviana mi PowerPoint. Adelante, ¿qué pasó, Jimena? Uf, 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 uf. Qué caray, que me metiste ahí en el ojo del huracán, Jimena, porque es un tema bastante amplio, pero bueno, voy a tomar tu desafío. Básicamente el anarquismo va a ser un movimiento obrero que va a plantear, a diferencia del socialismo científico, que la autoridad es también una causa de la desigualdad que ha habido, que no solamente es la propiedad privada como lo planteaba el socialismo científico. Y ellos le apostaban a sociedades comunales en las que no hubiera líderes, en las que se trataba en la medida de lo posible de manejar una equidad, un bien común. Y por supuesto que entonces esto implicaba también que no solamente era luchar contra un orden político, económico y social establecido, sino incluso contra la moral de la época. Y les comentaba lo que lo que Emma Goldman escribía acerca del matrimonio. ¿Sale? No sé por qué no puedo abrir esto. A ver, creo que ya voy a abrir. De cualquier manera, voy a pasarles esos docus, que si tienen chance de verlos, les va a quedar más claro el tema. Ahora, estoy teniendo broncas para abrirlo. Ahí está, ya, por fin. Como que se me trabó un poquito, fíjense. Les digo, últimamente eso me ha tenido un poquito azorrillado. Así es que, bueno, voy a compartir pantalla para ver el último tema de hoy. Confírmenme si ya se puede ver, porfa. Ya, profe. Perfecto, gracias.
Bueno, tenía más, pero ahora que veo ha disminuido el número de participantes clase, pero en fin, ojalá que sus compañeros se puedan reponer. Bien, vamos a entrar en contexto a la par de que se van desarrollando los movimientos obreros hacia lo que sería la segunda mitad del siglo XIX. Muchos de los países que conforman Europa habían profundizado su proceso de modernización política, económica, social y cultural, o sea que se habían establecido como estados-nación modernos y habían impulsado un proceso de industrialización. ¿Sale? Además que el nacionalismo, que fue una ideología que ya habíamos visto antes, estaba a todo lo que da. ¿Ok? Pero en ese entorno habían dos países que para esas fechas no se habían unificado y comenzaba a ser una necesidad porque otras naciones de Europa ya habían comenzado su expansionismo colonial por Asia y África. Así que si estos países no se ponían las pilas y se actualizaban, se quedaban fuera. ¿Sale? Ahora, las consecuencias de estos procesos van a traer consigo que se rompería un equilibrio político que existía en el continente desde la derrota de Napoleón. Y eso va a echarle más herida a la sal, digámoslo así. Y bueno, conllevaría a un temazo que vamos a ver también la siguiente semana, que es la Primera Guerra Mundial, que por cierto les voy a dejar un documental muy, muy bueno. ¿Vale? Así es que bueno, para estos últimos minutos de la clase que me voy a proponer, que ustedes distingan los puntos en común y las diferencias que hay entre la unificación italiana y alemana. Eso es clave porque por ahí pudiera salir una pregunta de la UNAM sobre ese aspecto. Aunque se parecen mucho, sí tienen diferencias. ¿Sale? Ahora, el segundo objetivo que me propongo en esta parte de la clase es que ustedes vinculen dichas unificaciones con este escenario que va a ser un preámbulo a la Primera Guerra Mundial. A raíz de una guerra que Prusia va a tener con Francia y que mencioné hace unos instantes, va a dar pie a un pique entre estos dos países que también va a motivar al inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? O sea, ya nos estamos acercando a la parte de historia contemporánea. ¿Dudas con lo que vamos a ver a continuación? No, profe. Muy bien. Perfecto. Ahora, veamos. Esto era Prusia antes de su unificación. De todos los, perdón, Alemania. De todos los estados que conformaban lo que hoy conocemos como Alemania, el más poderoso va a ser Prusia. Ya lo conocimos porque en su momento va a luchar contra el Imperio Napoleónico y también en sus territorios pues van a desarrollarse las revoluciones liberales del 30 y del 48. ¿Sale? Prusia tiene como vecinos a dos potencias que ya en ese entonces buscaban expandirse, no menos, tres. Tenemos Francia y el Imperio Austrohúngaro. Y además había la competencia de los Países Bajos y de Bélgica. ¿Sale? Entonces, otra vez, si Alemania se quedaba rezagada, sencillamente iba a estar en una situación marginal. Ahora, los elementos o los personajes que van a impulsar la unificación alemana va a ser Guillermo de Prusia, este cuate, poco me falta para hacerles un cosplay con la barba de este señor. Digo, ya tengo la calvicie, ya no me falta por ahí pintármela de blanco y voy a aparecer este brother. Ah, bueno, los ojos azules. Y Otto von Bismarck, que va a ser conocido como el canciller de hierro, quien a través de la diplomacia y de sus iniciativas políticas va a volver a Prusia una potencia y va a lograr la unificación. ¿Sale?
Tan padre los dibujos, ¿no? Bien, ahora, ¿esto cómo se va a dar? Tenemos los antecedentes de la unificación con la Revolución Liberal de 1848. Recuerden que le pega a Prusia. Ese va a ser un primer intento de unificación. Y a partir de ahí, este país va a comenzar un nuevo proyecto de unificación, pero un tanto más conservador. Otto von Bismarck le va a apostar al autoritarismo político y al militarismo. ¿Sale? Si es que lo que va a hacer para que su país pueda dar ese salto, va a hacer reforzar la economía, la va a industrializar a como no tienen idea, va a hacer que su ejército realmente sea potente. Recordemos que en las guerras napoleónicas no le fue muy bien a Prusia contra Napo. Y también le va a apostar mucho a la educación, va a través del nacionalismo a ideologizar a la sociedad para que lo apoye. El nacionalismo va a ser muy importante. Piensan, por ejemplo, en lo que llegaba a componer compositores o músicos, valga la redundancia, como Wagner, que bueno, tiro por lo que hablaba de lo que era lo Alemania, ¿no? Y en la música intenta expresar lo Alemania. Como él van a haber otros tantos más. Así es que cuando se sintió preparado, va a empezar la primera fase que va de 1859 al 65, que va a ser conocida como la Guerra de los Ducados. ¿Sale? En donde, me voy a remitir un poquito al mapa, se van a enfrentar Prusia y Austria contra Dinamarca. ¿Sobre qué van a ir? Sobre estos territorios del norte. Y le van a ganar. Va a ser como una goliza de la Eurocopa. ¿Sale? Así es que bueno, en consecuencia de este conflicto, los ducados de Schleswig y de Lauenburgo van a pasar a manos prusianas. Schleswig, por aquí está. Brandenburgo. No aparece, pero creo que está por aquí. Mientras que Hannover y Holstein van a pasar a Prusia. Holstein es este. O sea que Holstein fue originalmente propiedad de Austria. Años después, estos primos que se querían mucho se van a enfadar y entre el 66 y el 69 van a iniciar una guerra entre ellos. Es decir, tenemos la segunda fase entre Prusia contra Austria. Les digo, la causa de él y el origen de la guerra pues va a ser el ducado de Holstein. Aquí otra vez el ejército prusiano va a arrollar a los austriacos y eso va a dar pie a que se integre la Confederación Alemana del Norte bajo el liderazgo de Prusia. O sea que aparentemente hay una integración de estos estados, pero nombrando como líder al rey de Prusia. Eso va a hacer que los franceses comiencen a tenerles miedo, a verlos con suspicacia. Recordemos que no hace mucho tiempo Francia estaba interviniendo en México y era una intervención que no le salía, entonces preveyendo un conflicto con los prusianos, cosa que va a suceder en 1870, Napoleón III trae el ejército de vuelta. Ahora, el motivo por el cual Francia y Prusia se pelean son por estos dos territorios, Alsacia y Lorena. Pese a que Francia se intenta preparar para una posible agresión prusiana, los prusianos en la guerra que van a sostener con ellos en 1870 y 1871 van a vencerlos. La batalla más importante va a ser la de Sedan. Y bueno, con esa victoria, los prusianos obtienen Alsacia, ahí déjenme ver aquí, Alsacia y Lorena, y eso va a dar pie a la fundación del Segundo Imperio Alemán, también conocida como el Segundo Reich.
¿Sale? Y él deja de llamarse rey de Prusia y se vuelve emperador de Alemania. ¿Dudas hasta aquí? ¿De las demás? Ok, vamos con otro tema que es la unificación italiana. Aquí Italia pues, está dividida en todos estos estados. Digamos que la semejanza que tiene con la unificación alemana es que va a haber aquí una región que va a ir integrando a los demás. Esa chamba le va a corresponder al reino de Cerdeña-Piamonte, que es este de acá. Su rey, Víctor Manuel, que tiene nombre, por cierto, cantante pop, va a intentar unificar a los demás. No va a ser el único personaje que le va a interesar esto. Mira, para que vean, Víctor Manuel, me gustan esos bigotes tan extrafalarios. Otra figura que también va a jugar un papel muy representativo va a ser Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, una figura famosa, hagan de cuenta, el Che Guevara del siglo XIX, va a andar peleando hasta en América. Y sus hijos y sus nietos no se quedan atrás. Como dato cultural, uno de sus familiares, de apellido Garibaldi, va a pelear en México contra los franceses. Y su nieto, para que vean, va a luchar en la Revolución Mexicana, del lado de Madero. Así de locochona es la familia Garibaldi, por eso tenemos una plaza con ese apellido, no por el grupo de pop de los 90. ¿Sale? Así es que si en algún momento van a la Ciudad de México, a la plaza de Garibaldi con los mariachis y específicamente se van a echar ahí un trago de tequila al Tenampa, bueno, además de vivir la mexicanidad, van a entender que esa plaza pues es por los familiares de este compa que participaron en algunos eventos de la historia de México. ¿Sale? Y que bueno, para este tema pues vamos a ver que juega un papel como guerrillero. Camilo Benso va a ser otra figura importante, él con su diplomacia va a hacer que potencias como Francia apoyen lo que es la unificación italiana. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vientos huracanados. Ahora, ¿cómo se va a dar esta unificación? Bien, la primera fase va a ser un intento de guerra contra Austria, que se encuadra dentro de las guerras liberales, cosa que no le va a funcionar. ¿Sale? Sí, Jimena. Sí, territorios que integrarían lo que sería el reino de Italia. Ahorita le estoy contando cómo se da la película. Bueno, después de ese intento fallido de unificación y de donde Lombardía, que es, ahorita les digo, esta región que está al noreste de Italia, esto se va a intentar independizar el Imperio Austríaco en el 48 y nomás no pudo. Pero en el 59 va a integrarse a Austria otra vez. ¿Sale? Luego, para 1861, perdón, sí, para 1860, los ducados de Parma, Modena y Toscana
van a integrarse al reino de Cerdeña-Piamonte. O sea que el Cerdeña-Piamonte va a ir con todo esto. Mientras tanto, las fuerzas de Garibaldi van a invadir el reino de las dos Sicilias y van a conquistar para los de Cerdeña estos territorios. Para ese mismo año se crea el Reino de Italia con Víctor Manuel como cabeza de esta nueva entidad, la cual para 1866 se va a apañar esta región con el apoyo de Francia. Y al final los estados pontificios, miren, todo esto era del Papa, imagínense. Bueno, pues toda esta región al final va a ser absorbida por el reino italiano, el cual se va a unificar en 1871. Consecuencia de ambas unificaciones, a ver si no me hace el feo Zoom por dejar de compartir. Perdón, parece ser que cada vez que dejo de compartir pantalla se me cierra esta cosa, de verdad una disculpa. No sé, porque voy a tener que desinstalar el Zoom y volverlo a activar, porque eso ya no me está gustando. Bueno, como les decía, consecuencia de la unificación de estos dos países, van a romper con este equilibrio político europeo que ya para esas fechas comenzaba a agarrarse a partir de alfileres y posteriormente cada uno de ellos se va a alinear a estos dos grupos de naciones que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Otra cuestión a destacar es que se van a insertar también en esta competencia imperialista que lo vamos a ver en la siguiente clase. Alemania va a incursionar por África y algunas zonas del Pacífico, digamos adelante de Australia. Italia se va a centrar en lo que es Libia y otras zonas de África, y ese es otro motivo más por el cual ambas van a participar en la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Pero bueno, ahí ya me estoy adelantando. Comentarios, dudas en referencia a lo que son las unificaciones de Italia y Alemania. No, todo claro como las aguas de Xochimilco. Sí. Sí, profe. Bueno, no sé qué tan claras estén las aguas de Xochimilco, pero No, 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 no. No están nada claras, tristemente no. Es que me preocuparía si me hubiesen dicho que sí. ¿Las causas de cuál, Jimena? ¿De la unificación italiana o de la unificación alemana? Bueno, afortunadamente están ahí en común. ¿Sale? Tenemos un sentimiento nacionalista, la presión por parte de potencias extranjeras y también el no quedar rezagadas de esta carrera colonialista que ya se daba en aquellos años. Ahí están esas tres causas. ¿No hay de qué? ¿Alguien más? Naranjas dulces, limón partido. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos hasta el siguiente miércoles. Pásensela bien.
Espero también ya la próxima semana que me envíen sus actividades, por favor, y bueno, que tengan felices fiestas. Cuídense. Martes. De hoy en 8 nos veríamos. ¿Sale? Y bueno, les comparto en el grupo de chat lo demás. Adiós, cuídense, bonita noche, bye. Igual, profe, bye, Hasta luego, bye. bye.